Qué bueno que sigan con nosotros en su programa Entre Opiniones. En esta ocasión tenemos una entrevista de lujo con el ingeniero Francisco Castro Rodríguez. Muy buenos días, ingeniero. Le recibimos con mucho gozo acá en Entre Opiniones. ¿Cómo se siente usted? Todo muy Francisco? bien, agradeciéndole a ustedes la oportunidad, tanto a Juan como a Jennery, de estar aquí Entre Opiniones, un programa básicamente muy visto y que básicamente habla de un tema importante que es la educación. Educar, dicen algunos técnicos, que es enseñar a vivir mejor, y yo creo en eso. Así mismo es. Nosotros, para hablar con usted de riesgo, que también se educa mucho en este aspecto y que podríamos decir que también falta, porque hay muchas personas que desconoce que es un riesgo, que desconoce también dentro de su mismo ambiente laboral cuáles son las cosas que le podrían afectar. Y nuestra pregunta primera, yo creo que debería de estar dirigida por ahí. ¿Qué es un riesgo, Francisco? Bueno, mira, el riesgo no es más que la exposición que nosotros tenemos hacia un peligro. Es decir, nosotros podemos tener un cable, por ejemplo, yo lo visualizo de forma tal que nosotros podamos como familiarizarlo. Tenemos un cable eléctrico. Ese cable eléctrico de por sí, por ejemplo, un cable eléctrico de 7000 voltios que esté en una área descubierto, entonces que esté a una altura, por ejemplo, de 4 pies. Entonces, la exposición que nosotros tenemos hacia ese cable es un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que nosotros vamos a tener? Una electrocución, que es básicamente si tenemos algún choque o podemos tener una cercanía con el cable, nos puede alar y podemos tener una electrocución. Son básicamente de las cosas que nosotros podemos ir relacionando. Y esa electrocución, como usted dice, puede implicar la pérdida de algún miembro. Excelente. Y ahí vamos sobre la consecuencia de esa exposición que yo tuve a ese riesgo, que es básicamente lo que nosotros a diario vemos más, la consecuencia de qué pasó por la ocurrencia de yo enfrentarme hacia ese peligro. Pero los riesgos laborales, algunos podrían pensar que nada más los operarios de alguna máquina industrial son los que corren riesgo, pero según lo que usted nos muestra, los riesgos son mucho más amplios. ¿Cuáles son los más importantes tipos de riesgo laboral que es necesario prevenir? Bueno, mira, nosotros en las áreas de trabajo podemos tener riesgos físicos, que básicamente puede ser relacionado a algún sistema o algún herramienta que podemos estar utilizando y nos puede generar alguna lesión. Podemos también ver los riesgos biológicos, que pueden ser por factores que afectan el ambiente en su lugar de trabajo, y también elementos químicos, por ejemplo. Elementos químicos, como pueden ser algún producto que me puede ocasionar algún daño de la visión, alguna irritación en la piel, etcétera. Excelente. También podemos tener los riesgos psicosociales, que son temas que han estado muy de moda. Los temas, por ejemplo, un psicosocial que en los últimos tiempos ha estado muy de moda es el tema de los acosos. El tema de los acosos laborales ha sido muy debatido en los últimos años y también es un riesgo psicosocial que básicamente involucra mucho a los trabajadores en sus áreas de trabajo. Cuando hablamos de riesgo, hay otra cosa que está de su lado y que uno no puede dejar fuera, que es la prevención. ¿Qué pueden hacer las instituciones, las empresas, para prevenir los riesgos en sus lugares de trabajo? Mira, esa es una pregunta muy importante, porque engloba parte de lo que es la normativa nacional. Nosotros en nuestro país tenemos el reglamento 522-06, que trata de que todas las empresas puedan tener un programa riguroso de seguridad y salud en el trabajo. En ese programa, el ministerio, a través del Ministerio de Trabajo, la Dirección de Higiene y Seguridad Industrial, se enfoca en que todas aquellas empresas puedan tener bien identificado cuáles son sus peligros, sus riesgos y su medida de control hacia ese peligro, con el objetivo de que podamos garantizar lo primero en una institución o en una empresa, que es la salud y la seguridad de nuestra gente, como activo más importante. La ley, ¿cómo podemos nosotros hacerla cumplir? Porque aunque la tengamos, muchas veces hay empresas que saben lo que tienen que hacer, pero no se rigen por ella. ¿Qué podemos nosotros hacer como ciudadanos, como personas que trabajan en empresas, instituciones?
Mira, en la actualidad yo entiendo que nosotros hemos avanzado como país. Y básicamente esto nosotros lo podemos ver por los últimos avances que hemos experimentado en seguridad y salud. En la actualidad, las empresas realizan esos programas y cada empresa se le entrega una certificación de ese programa que presenta en función de algunas evaluaciones que se hacen. Yo entiendo que un aspecto muy importante que deberíamos de trabajar como país es la promoción de la seguridad dentro de las empresas, con el objetivo de disminuir los índices de incidentabilidad de las mismas. ¿Cómo nosotros podemos trabajar la parte de prevención en base a educar? La única forma de nosotros prevenir a alguien es educándolo. La única forma de nosotros de uno prevenir es enseñándolo a hacer las cosas. Hay algunas empresas, y yo que vengo de algunas empresas multinacionales, ellos hablan de 3 aspectos importantes para reducir los eventos. Y es relacionado con educación, pero con nuestra gente. Ellos utilizan 3 frases muy importantes, que cuando una persona no sabe, se le enseña. Cuando no puede, se le ayuda, pero cuando ya la persona no quiere, entonces se emplean otros métodos, porque realmente la educación es algo vital en este proceso. A propósito de que usted menciona que ha trabajado en varias empresas multinacionales e incluso empresas nacionales, una de las áreas, según veo, de su especialidad es el área aérea, que ha trabajado en varias ocasiones, ¿verdad?, con Aerodón. ¿Cuáles son los riesgos más, diríamos, cotidianos en lo que es esa área vinculada a la parte aérea? Bueno, mira, esa pregunta es muy gratificante también. Ustedes me han hecho un conjunto de preguntas muy importantes y básicamente con temas que realmente han estado en los últimos días en la palestra pública. Yo inicié mis labores a partir del 2005 en Aerodón Siglo XXI, trabajaba para una empresa llamada Synercom y nosotros trabajamos en la ampliación y reparación de la pista aérea del Aeropuerto de las Américas y también la construcción del taxiway. En ella nosotros tuvimos grandes desafíos porque un aeropuerto en operación, tú tener una cantidad alrededor de 75, 80 personas ingresando en vehículos hacia la pista aérea, necesita de establecer procedimientos y controles que realmente se puedan cumplir a cabalidad. Uno de los principales riesgos que nosotros teníamos identificado es una colisión sobre un vehículo, ya sea liviano o un equipo pesado, y una aeronave. Nosotros teníamos que estar movilizándonos de un extremo a otro extremo dentro del aeropuerto, lo cual ameritaba un control absoluto de lo que tenía que ver con una coordinación absoluta con la torre de control. Es decir, para movilizar de un punto A a un punto B, todas las coordinaciones tenían que hacerse a través de la torre de control. Y viceversa, cuando el personal iba a salir, eso tenía que cumplirse al 100%. También teníamos otros factores que afectaban desde el punto de vista de riesgos, y es que realizábamos algún tipo de soldadura en una área donde tú tienes una gran exposición a productos químicos que con facilidades se puede generar algún incendio. Y recuerdo también otros aspectos que se nos generaron también algunas situaciones a nivel del aeropuerto como tal, y fue ruptura de cables porque realmente utilizábamos máquinas y equipos en donde, como ese aeropuerto tiene muchos años de construido, esos planos quizás no estaban bien identificados y todo ese tipo de cosas, y hubieron algunas situaciones que se presentaron con los temas de excavaciones. Pero realmente yo entiendo que se hizo un gran trabajo. Nosotros cuando se logró terminar ese proyecto, pasamos a trabajar, a implementar ese mismo proceso en el aeropuerto de Puerto Plata. Y cuando uno puede ver que lo que uno planifica a nivel de salud y seguridad, uno puede ver que se hace y que nuestra gente sale segura, sale realizando el trabajo de forma segura, eso como que es gratificante, tanto para quien habla como para el equipo, porque la seguridad siempre se trabaja en equipo. ¿Hay un tiempo recomendable para las instituciones para observar si en algún espacio hay un riesgo, o eso es algo que se debe de hacer diario? Mira, la reglamentación dice que el empleador debe de garantizar
la salud y la seguridad de sus empleados. Y básicamente todas las actividades que realiza la empresa deben de estar evaluadas mediante un procedimiento de trabajo. Y ese procedimiento de trabajo que se tiene debe de ir acompañado a una evaluación de riesgo. Por ejemplo, si nosotros vamos a armar esa mesa va a llevar un procedimiento de armado de la mesa, pero también ese procedimiento va a llevar una evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque si yo voy a armar la mesa, voy a utilizar un taladro, voy a utilizar un martillo, entonces voy a utilizar objetos que si yo no evalúo bien los riesgos de ese trabajo per se que voy a hacer, me pueden generar en una lesión o una incapacidad a una de las personas que está trabajando o armando la mesa. A propósito de lo que decíamos ahorita, de que usted ha trabajado en varias multinacionales, en el caso específico de la minera en la que usted trabajó, Barrigol, ¿cuáles son las principales medidas que hay que tomar para que sabemos que hay mucha exposición de los trabajadores? ¿Cuáles medidas se toman para que no haya lesiones de importancia en una empresa minera que sabemos que trabaja con explosivos para poder desarrollar su labor y todo eso? O sea, ¿cuáles son las medidas más importantes? Bueno, dentro de las medidas que tienen la empresa, sabe que esas empresas en su mayoría se manejan con estándares internacionales, y esos estándares internacionales están bien establecidos relacionados con el tema de educación en función a los trabajos que se realizan. Lo primero que tienen esas empresas establecidos son inducciones de seguridad con el objetivo y ellos tienen en su plantilla definido todos los riesgos para cada tipo de actividad y sus evaluaciones y sus medidas de control hacia esos riesgos. Entonces, después que tienen todos estos riesgos, instruyen, entrenan, capacitan a las personas en función del trabajo que van a hacer y en función al riesgo que se van a exponer. Y después el nivel de seguimiento, porque el seguimiento es algo vital en seguridad. No es nada más escribir un procedimiento, diseñar una evaluación de riesgo, sino también nosotros poder darle el seguimiento necesario. Además de capacitar al trabajador como tal, existen un buen equipo de prevencionistas que se encargan del monitoreo constante de esas actividades, con el objetivo de que no existan desviaciones de lo establecido en lo que es la evaluación de riesgo per se que se diseñó. En cuanto a los derechos que tienen los empleados en las organizaciones, porque hablamos nosotros de lo que deben de hacer los empleadores, pero ¿qué debe de hacer también, o sea, con una responsabilidad, qué deben de hacer las personas en sus lugares de trabajo con el tema de prevención de riesgo? ¿Cuáles vienen siendo sus derechos? Mira, desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores básicamente están orientados. Primero, como derecho, básicamente la empresa debe de ofrecerle, me voy a ir por lo básico, por lo que más conoce, los equipos de protección personal. Eso está contenido en las reglamentaciones de que se le debe de proveer los equipos de seguridad. También se le debe de proveer capacitación en función de la exposición que la persona va a tener. También la persona se le debe de propiciar que su ambiente de trabajo le genere seguridad. Porque si no le genera seguridad, es un trabajador que va a vivir con miedo, va a tener una baja productividad, porque si tengo temor en todas las actividades que voy a hacer, eso me va a generar que yo voy a tener como ciertas limitaciones y no me va a dejar rendir lo mismo que una persona que esté en un ambiente de trabajo seguro. Pero yo pienso que en función de tu pregunta, que lo que son los temas de equipos de protección y los temas de capacitación son parte de los derechos que los trabajadores tienen dentro de las empresas. Además de lo que establece el Código de Trabajo en sus aspectos o en sus paquetes que se le ofrecen a los trabajadores. Y en el caso, por ejemplo, de que los empleados vean que existe algún riesgo en las labores que vienen desempeñando y que lo hayan informado a sus empleadores y no le hagan caso, ¿qué debe de hacer el empleado en este caso? A través del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo se manejan lo que son el Comité Mixto de Seguridad y Salud.
El Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo está representado por los trabajadores, escogen una cantidad de personas, en este caso pudieran ser 2 o pudieran ser 3 representantes de los trabajadores, tú tienes, y los representantes del empleador. Entonces, en ese Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo, mensualmente se realizan reuniones y esos temas que son vinculantes o que son temas que representan un alto riesgo para los trabajadores se expresan ahí con el objetivo de que se pueda corregir la desviación. Hay en algunas empresas que hablan mucho de la autoridad de paro. Es decir, si yo identifico un peligro inminente que me puede ocasionar una lesión a mí o una lesión a mi compañero o a mi entorno, yo debo de parar. Y la empresa como tal no puede generar una cancelación o no puede generar una amonestación si yo estoy demostrando que ese trabajo que yo voy a realizar representa un riesgo inminente. ¿Qué es un riesgo inminente? Es algo que si yo me expongo puedo tener una lesión grave como una amputación, una fractura o quizás hasta la muerte. Señores, de verdad que hemos aprendido bastante con Francisco Castro Rodríguez, ingeniero industrial con una vasta experiencia, ¿verdad?, en el mundo de la prevención de riesgos laborales. Hay muchos temas que se quedan, como se dice, en el tintero, como el rol de CISARRIL y otras áreas, pero lamentablemente el tiempo se nos ha agotado en este caso. Ok, hay un temita importante que quizás les puedo tratar, no sé si... Muy brevemente. Mira, ahora mismo se va a celebrar la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el tema trae consigo un tema que es de vital importancia, que es la exploración de la repercusión del cambio climático en la seguridad y salud en el trabajo. Esa Semana de la Seguridad se va a celebrar el 28 de abril y es una declaración que se hizo en 1950 entre la OIT y la Organización Mundial de la Salud. Es un tema que va a estar muy en tapete y que es muy importante. Bueno, Francisco. Nos comprometemos, Jennery, a invitar nueva vez a Francisco para que pueda abordarnos este y otros temas que se quedan, sobre la semana de prevención, dijimos, en el tintero. Mientras tanto, nos vamos a una breve pausa y en breve retornamos con todos ustedes. Gracias. Gracias, Francisco.